Estamos más representativos. Sí, vamos a hacer primero la ofrenda de mandala, número 5. Primero de todo vamos a meditar un poco en la vacuidad.
Entonces, primero de todo, tenemos que generar una motivación. 다 그런 되게 돈에 아니 쉐이다 줄을 개발이 되는 루어스. En base de la motivación se distingue las diferentes escuelas. 딱 아주 단다 산을 건데스 당고래스나. Oh, perdona, las diferentes vehículos. 야. 먼저 건데스 산 당고래스나. 동반이 공제 아니 녀모 보야지 산 당고래스. Nosotros aquí vamos a meditar en la vacuidad con un enfoque de poder abandonar las aflicciones. 다들이 나네 녀몽게 나네 조 다든지 단지 녀모로야지. Y entre todas las aflicciones, principalmente vamos a enfocar en la aflicción de aferramiento al yo. 제가 다든지 단지 세데 이니 녀몽게 자와데 지요레스. Ya que esta es la raíz de todas las otras aflicciones. 제가 다 단지기 녀보스는 단지파 매버서야지 녀문로야지 치도 먼저 다 동반이 되는 상당고요레스로. Es por eso utilizamos la meditación y la vacuidad como antídoto contra este aferramiento al yo. 제가 당한주 동반이 고야데 와다데 간주게 녀모 보야지니 상상데 당고레스로. Por lo tanto, cuando meditamos en la vacuidad, tenemos que tener muy claro en la mente, lo hacemos con el propósito de eliminar las aflicciones. de san dostayende zamba 아니 가서 거래 녀모 보야다게 지기로와 라 터도기 녀모 보야 터도라 상제 고반 토야를 치는 미사로 어디. Y a través de eliminar las aflicciones, nuestro objetivo último es para alcanzar la budeidad. 네. 다 동반이 세대 잠바 안주 도스카레 고민이죠. 동바 세다 매바라 시고르세. Entonces, la vacuidad, cuando hablamos de meditar en la vacuidad, ¿no? Se entiende como algo que no existe, es vacía. 동바레 로드나 제게 요 말이 쓰는지 딱 그도 될 치코는 그도 될 때고 요다. Literalmente se puede entender de esta forma, ¿no? La vacuidad o vacío significa que no hay nada. 어디 그거라. 니네 그대 말에서 동바레 쓰다가 아니 지금 이내 동바레서 그래. 이버지 동요레스. No obstante, el significado real no es eso. No se trata de no existe nada de nada, sino 이내 동바레서 동바스도 아주기 지나가 치 코나 때나 이게 매버지고 동바리 있으려 그거라 봐. 그거였어. Sí, a pesar de que lo podemos entender, ¿no? En base de la palabra mismo, la vacuidad vacía es no hay nada, pero en realidad no quiere decir que no existe nada. Sí que existe. Es una vacía vacuidad en base de la existencia. 다 런싱이 동바스로이나 런싱이 동바레스. Si decimos que no existe de forma natural, intrínsecamente, si no existe los fenómenos o yo no existe de forma intrínseca. 런싱이 동바레스다 랑원에 매 셋고가다 고에 코랑원에 매 코랑고네 코랑원에 그러지 매. Es decir, la vacuidad en realidad lo que está refiriendo es una ausencia de existencia intrínseca. Es decir, tiene una existencia propia. 다 도마니 권자 말라 나오는 시지 매 나오는 시지 매. Por eso, a pesar de que la palabra mismo nos da como significado de no existe nada, ¿no? Es vacía total, pero en realidad lo que está refiriendo,
lo que se está refiriendo es no existe los fenómenos o todo lo que vemos, todo lo que aparece, no existen tal como se parecen. 어제 다도 솔로 다도 산다네 도마니 고인다 다 말아라 나와는 시제 그러면 상 그러봐 모두 산다잖아 Por eso cuando meditamos en la vacuidad tenemos que pensar que todo lo que se nos aparece, ¿no? No existen tal como lo vemos. tenés dos caras san lo de dos caras san dando ti 도마니 공배 있다 거버들이다 도마니 다 공약이 다 띠르지래 그러봐 봐 야고 중요하다 시딩서를 쓰고 왔지 Este es el fundamento, ¿no? Que nos sirve sirve de base para poder meditar sobre la vacuidad, ¿no? No entender la vacuidad como no existe nada, sino comprender que todos los fenómenos que vemos no existen tal como se nos parece. Es decir, no tiene una existencia intrínseca. Así que, por favor, sí, cuando meditáis en la vacuidad, pensad de esta forma. Vamos a empezar a meditar. 소세 알아서 셈들라 가르는 것도 게 어디 나오는 신지 매상 그러봐 Entonces, durante la meditación, cualquier cosa que se nos aparece en nuestra mente, intentamos enseguida pensar que no tiene una existencia intrínseca, no es tal como se nos parece. De esta forma vamos a meditar.
다 예스죠. 땅. Lo, 예스죠서 땅길. ni siquiera. 응? 알아 예스죠서. Ni siquiera. Oh, bueno, podéis descansar un poquito. 돈이 슉, 돈반이 슉 치면 공하러 와. Ujú. 에 갈라가요. 달래 예스죠. Como hemos meditado en la vacuidad bastante intenso, de forma intensa, ahora nos conviene descansar un poquito, dice. 돈반이 슉 치면 공하는다. 너한테 차시기로 찍더라. 찍더라. Eh, es la pregunta si habéis notado algo como una cosa como caliente, algo como caliente así en la zona de corazón, ¿no? Si habéis meditado de forma intensa o fuerte sobre la vacuidad, ¿alguien ha tenido esta sensación o no? 내려다가 돈반이 슉 치면 거다 나가라라 차시되기도 와. Realmente cuando si se medita de forma bastante intensamente, ¿no? En la vacuidad, se puede sentir algo caliente aquí en esta zona del pecho o corazón. Niño este ver. 닝이 있어. 나가라. En la zona de corazón aquí mismo va a notar algo como caliente. 내라디 초데 내라 미세 닝도가. Ujú. Esta sensación especial se va a producir en la zona de corazón, ¿no? 문내리다. 셴발 요마르다. 지나 셈요르다. 이게 나가라라. 백숙 치면 이것도 초디. Ujú. Sí, a pesar de que la mente está en todas partes, pero la sensación se va a producir en la zona de corazón. 어디래도 거잖아. 지나디 슉 치고 공원인데 좀 봐. 나가라. 슉 나가라는 자고도 닝다가 되겠네. Cuando se medita de forma intensa, ¿no? Intensamente, entonces tiene que surgir esta meditación o esta sensación tiene que surgir o generar desde del corazón. 다 데리다. 지나 저디 띵이라. 배나 도마니 고 로인 장이 고인에 청죽생 고인에 나가란다. 답에 생 나가란 그래도 No solamente la meditación en la vacuidad, sino también la meditación, otras meditaciones como la meditación en la compasión también pasa lo mismo, ¿no? Surge desde la zona del corazón. 어디래. 땅 만져라. 노스가는 노스나이네. 답에 나와딘 라마다 셔거로. 나야들라. 뭐실라. 라마는 능여로. A través de nuestros 5 sentidos, ¿no? Sobre todo la conciencia visual, sobre los ojos, se nos parece todo tipo de fenómenos. 아니 뭐실라 지긴다. 냐미 좀 미러 봐. 노스 미좀 제. 아니 노스 살다에나 남도로 망고치 나인 거래. 살을 넣어. 나 말이지 나지. 용도가 O a través de los ojos, ¿no? Abrimos los ojos y vemos muchísimas cosas, ¿no? Objetos y percibimos todo lo que hay delante y luego cuando cerramos los ojos también igualmente a través de nuestra mente también se nos surgen muchas cosas, ¿no? 대나와 탐제 거라 나라를 코랑원에 죽었다 능요래. 답에 코랑원에 죽고 한 Entonces, tantos los objetos o fenómenos que percibimos con los ojos o sin sentidos, 5 sentidos, como los fenómenos que percibimos a través de nuestra mente, ¿no? Y nuestra elaboración mental o nuestros conceptos, ¿no? Conceptualización, etc. Todos estos los percibimos como si tuviera una existencia por su propio lado. 저다 알아? 키라라 나와디 문에 열베스 라바이나 문에 열베스 라이나 Entonces, si se pregunta, todo lo que se te aparece, todos, absolutamente todos, ¿tienen realmente una existencia propia, verdadera? 저다 키라라 나와디 나와나시지 문에 열 말이 가이스나 키라 나와디 로 추베라 나바레스. Entonces, la respuesta obviamente sería que no.
que no tienen nada de lo que se nos aparece tiene una existencia por su propio lado o una existencia verdadera. Sin embargo, nosotros lo percibimos como real, como verdad, debido a nuestra mente confusa. Y nos confundimos, ¿no? Vemos las cosas que no, tal como vemos, vemos las cosas como si fueran sólidas, como si fueran verdaderas. Y además, esta confusión mental que tenemos, creemos que es una cognición válida. Por lo tanto, todo lo que se nos aparece se aparecen en base de una mente a través de nuestra mente confusa. 어디래다 참 추내냐 저는 추내 나인데다 나와디 코 덴바야 말했어 나와디 덴바 말했어 그래 나와디 덴바 말했다스 Puesto que todo lo que se nos aparece debido a nuestra mente confusa, por lo tanto no es verdad, no son verdad. 나와디 덴바이나 디tom바니니고 그랬다 나와디 덴바니바니나 덴바이나 tom바니래 tom바니라 덴바사 Si todo lo que percibimos, todo lo que se nos parece fueran verdad, entonces se le llamarían la vacuidad. Se le llamarían la verdad. Tembañi sonabe. Tembañi lo temba. Naode tembañina, tombañi gures. Sí. Si todo lo que se nos aparece fueran verdad, entonces se le llamaría, se le denominaría la vacuidad. Sin embargo, todo lo que se nos aparece no son verdad. Porque nuestra mente, decimos esto porque no estamos percibiendo la vacuidad. 그래. 자, tombañi 나냥 로데, tombañi toñan 로데. La mente que percibe la vacuidad es la mente que realiza la vacuidad. tombañi sabeduría significa. Tombañi toñan lote la sabeduría, la vacuidad. Y a esta mente que comprende o que comprende directamente la vacuidad se le llamamos la sabiduría, la mente de sabiduría. tombañi lote la tombañi 문에디 남아르다. 문에디 남아르다. Solo la mente que ha comprendido o visto directamente la vacuidad es la mente de vacuidad. Perdona, estoy la chubí, carsona va tompani toñeloti. tombañi toñan lote la tombañi di naores. Naona si togres. Es decir, la mente que ha comprendido la vacuidad persiguen los fenómenos, la vacuidad de los fenómenos. toñan lo de la sabiduría significa. Es por eso se le llamamos, a esta mente se le llamamos la sabiduría. de la tombañi 문에디 나오나 신지 togres. Porque esta mente de sabiduría, con sabiduría, es capaz de percibir los fenómenos tal como es. Percibir la naturaleza verdadera de los fenómenos. de la chegnilusa. Y a esto se le llamamos la naturaleza verdadera de los fenómenos.
다 ngaranzo lotela kunzobe che mamu chindos na de gores. Nosotros, nuestra mente, percibimos los fenómenos desde nivel convencional. Nganzo ngwashi na chamba su ta recha tsungkara ro. Konde chamba kunzobe che na de gores ro. Nuestros órganos, los cinco sentidos, todo lo que percibe, todo lo que se percibe, siente a través de los cinco sentidos. Lo que perciben son desde ángulo del nivel convencional. Dinde kunzobe che de ani jodan jenle madeba dos kara na de dos kara. Rangone jochi, ro. Y entonces, desde esta óptica de la realidad convencional, no se percibe la relación entre causa y efecto, y entonces se percibe todos los fenómenos como real, tal como se nos aparece. No vemos su naturaleza verdadera. Como percibimos los fenómenos desde el nivel convencional siempre, entonces es por eso siempre los percibimos como verdadera. Percibimos los fenómenos tienen una existencia verdadera, sólida. Y es debido a esta comprensión entonces surge el aferramiento. El aferramiento surge precisamente debido al hecho de percibir, de que percibimos las cosas existe verdaderamente, inherentemente. Tela chawase 되는 거랬다. 이동와 이 야버지 통체 tela 아니 차선기 아니 이도 몽어지 통 tela 당세지 로. Es a partir de esta sensación, ¿no? Primero percepción, es a partir de la percepción equivocada, ¿no? Percibir los fenómenos como si tuviera una existencia real, verdadera. Entonces surgen entonces proyectamos, ¿no? Proyectamos, hacemos la elaboración mental, y entonces una cosa que percibimos bueno o bonito, nos surge aferramiento, nos aferramos a este objeto o persona, ¿no? Y luego a través de nuestra elaboración mental de que una cosa consideramos que no es bonito, que es malo, etc., entonces se nos surge, surge la aversión. 남도 소라 남도가 아니 로다치 서로 남도가 로다치 오 당원에 메레 마레세 남도가 도마시다. Y de esta forma superponemos en los fenómenos una cualidad que no está realmente allá. 어디래 제가 대 남도 시에게 치도 다 조조 남도 시인데 된지기 남도 다 내내 시에디 남도 대 된지기 남도래 대바 주변지 남도 하고서 된지기 남도 네 적어요. Entonces el tipo de elaboración mental o proyección mental que tenemos es percibir los fenómenos como verdadero, real. 그래서 댐징남도 파 가야게 쳐도 안에 동반이기 된라 상담으로했다. Y para poder eliminar o destruir esta proyección mental, el mejor método es aplicar la meditación en la vacuidad. 아니 동반이 된서 동반이 땡에
동반이 되는 숑 동반이 마 되다 근데 준주 리고번에 동반이 된 거로 숑도 졸라 아니 퇴상지고 요레스 Y para poder, poder aplicar este método, la comprensión es imprescindible. Primero hay que comprender muy bien sobre exactamente el significado de la vacuidad, ¿no? Y para eso, por eso tenemos muchos textos que tratan del tema. Y es por eso aquí estamos estudiando este capítulo, ¿no? De la vida de Bodhisattva sobre la vacuidad. tanda liu kuba de nemala ta tomani tensha da dos karanto chambanina ta tomani sin dire nisare samambu shingres ta so se mambu shingres A través de estudiar este capítulo, ¿no? Que todo el capítulo se trata sobre el tema, ¿no? De la vacuidad. Vamos a adquirir conocimiento más, vamos a conseguir llegar a comprender más profundamente sobre la vacuidad. Cuando más comprendemos, cuando más estudiamos, cuando más comprendemos sobre el concepto de la vacuidad, más podemos reflexionar. Y vamos a entender más sobre por qué es así, por qué son así, ¿no? ¿Por qué de las cosas? Cuando se estudia los textos que tratan sobre la vacuidad, es muy importante, cuando se estudia sobre la vacuidad, a través de escuchar, escuchar, ¿no? Y aquí muy importante, una cosa muy importante es no solamente escuchar, sino hay que analizar, reflexionar mucho del tema. Tiene Si lo hacemos de esta forma, escuchamos, luego realmente reflexionamos, analizamos, entonces si luego meditamos, la meditación también será de calidad. Es por eso aquí explicamos sobre la vacuidad, ¿no? Explicamos sobre la vacuidad para que luego podáis meditar bien sobre la vacuidad. Es muy importante todo este proceso porque a través de meditar bien en la vacuidad se nos va a ir reduciendo cada vez más nuestro aferramiento al yo. En las enseñanzas que dio Buda Shakyamuni, trata muchas veces, ¿no? Enfatiza mucho sobre el concepto de no yo. Y sabemos que hay dos tipos, ¿no? Respecto a este no yo. Primero es el no yo de la persona y luego es el no yo de los fenómenos. Así que es ausencia de yo persona y ausencia del yo de los fenómenos. Entonces la ausencia de la existencia intrínseca de la persona
La ausencia de la existencia intrínseca de la persona es el no yo de la persona. 풍부런신기 똥바디 치그다메. Y la ausencia de la existencia intrínseca de los fenómenos es el no yo de los fenómenos. 요 거르보. La- 풍부런신기 똥바디 치그다메. Fenómenos, sí, entonces fenómenos también podemos entender como los agregados. La ausencia de existencia intrínseca de los agregados, ¿verdad? 아, Nivel de 양자직 순화가 풍부. 강사 también 상승화 아니 풍부. 공부 놀래세 풍부런신기 똥바디 치그다메. vale. La primera está claro, sí, la ausencia de la existencia inherente de la persona es el no yo de la persona, ¿no? Y el siguiente es la ausencia de la existencia intrínseca de los agregados, es el no yo de los fenómenos. 레그멘드사. La, 레그멘드사. 데 콘데티 그 대화칠 도데. 그래서 아디르발 강사 당미 당고디 강사 당미체. 니바데 치그다메. 강사 니브디 최고 당미의 강사 니브디 풍부로 말. 제가라 풍부런신기 똥바디 치그다메. 강사런신기 똥바디 강사다메. Vale, voy a repetir a ver si con 치기로다. la ausencia de la existencia intrínseca de la persona, se refiere al no yo de la persona, ¿no? La primera. Y el siguiente es la ausencia de la existencia intrínseca de aquí es cuando estoy leyendo. Tampoco libro dice la gente chugi ni te que se la dicen so punto de rensin tong de chue da mi eso ve. 아니요. Sí, la ausencia de existencia intrínseca de los agregados se refiere al no yo de los fenómenos. 풍부실 내 땅올라라. Los agregados es el cuerpo, todo 고런신 똥바디 치그다메. los agregados, ¿no? Que es el cuerpo, pensamiento, etcétera, sentimiento, etcétera, todo. 고런신 똥골 잔디그로 지난 똥바디 찔 잔디래. 고런신기 똥바디 치그다메. Es que se la dice para entender mejor, también podemos entender la cabeza, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, la ausencia intrínseca de la existencia intrínseca del cuerpo se refiere a ausencia, se refiere al no yo de los fenómenos. Ausencia de identidad. Si dice no yo, estamos hablando del primero, ¿es? Entiendo. En lugar de decir no yo, mejor ausencia de identidad. Eso. Ausencia de identidad. 아들레스. 지난 니님한테 말해. 치그다메다. 다메들 니마도 말아. 치그다메다 강사다메 쓰라래. 강사스네. 어디니? Vale, aquí es donde he confundido, porque cuando dice no yo es una traducción literal de tibetano. Dame, sí. Vale. Eso, dice la. 어디서? 야, 다메바 니 콤바. 다메바 니부디 어다 강사다메도 치르네 가르 콤바이네레. 아니. 저기 타바토에 줄르고 그랬어요다. 디 가르 콤바이네 탑에 줄르고 그랬어. Vale. Perfecto. Entonces, cualquiera de estos dos, ausencia de identidad, se practicará si finalmente logra el objetivo, son caminos que conduce hacia la liberación. 어디다? 타바토가 쓴다. 아니, 나라조 코 다르서도 코알레 타르고 있다. 다메니부터 공부 거라로. 코알레 되고 있다. 다메 공부래. 다메니부터 공부 그랬어. 아들. Es decir, que si queremos liberarnos de la existencia cíclica de samsara, hay que meditar en estas dos
ausencias, ¿no? Una de las dos va bien, ya sea la ausencia de identidad de persona o la ausencia de identidad de fenómeno. Cualquiera de los dos nos puede llevar hacia la liberación. 다 안돼 담에 있습니다. 다 담에 닝네 안돼 내가 거진에 막 셰디 가사 담에 말해. 즉 담에 잔데 시거로. Y de estas dos ausencias que llevamos explicando, ¿no? Todo este tiempo a través del texto, la de persona ya habíamos tratado. Últimamente, ahora estamos hablando solo sobre la ausencia de los fenómenos. 즉 담에 시거레스 하고서 담에는 즉 담에 시거다. 단다 먼저 다리 때만 셰디 즉 담에 걸 시거레스로. La ausencia de la persona ya había acabado. Ahora estamos tratando sobre la ausencia de identidad de fenómenos. Hoy también continuaremos con eso. 즉 담에 셰인데 좀봐 즉 담에 되라 단 지게 준다 와마스거로 봐. 지게 준다 엄마 란주 바세드나 마센 잡던 준다 신바 어디서거나 더바테체 냐 치르베 더바테테 녀데거로 두스카라 담에 되라. Entonces, al hablar sobre la ausencia de identidad de los fenómenos, veremos en el texto surgirá debates entre otras escuelas, ¿no? Inferiores, no, pero otras escuelas, ¿no? Que son como Chittamatra, etc. También saldrá debates entre Madhyamika con los no budistas, ¿no? Escuelas filosóficas hindúes. 어디가 뉴욕에서 다 담에 샤인도 되는거다. 가장도 참디 까발레송 체크를 찍으러다. Entonces vamos a continuar el texto. Ya de hecho, Rijwal. 랑게 찍으러다, 찍으러다. Vamos a leer la estrofa 110. Estamos aquí 110 hoy. 가라 저는 비교도 찍으러다. Dice la pide que leamos la 110. Cuando se analiza el objeto de análisis, no queda ninguna base para el análisis. Como no hay base, no parece nada y a eso se le llama nirvana. Niente que ha chujido a dirisa, checha nambar checha na, namjula ni ten yumi. Tenme china me kete te yang yang en 제자는 어디래 담에 던져 어디래 말아도 당연히 당고지 최열했을라 그러봐 아니 거봐 열했어 그러봐 당고 열했을라 변당한도 나스디 열했을라 그러봐 나 열했을라 당보 어디서 그래 된다로 돼나 예슬라 나 진짜 누구죠 나 예슬라 Primero te dicen que los fenómenos existen y luego también dice el yo también existe. 다 제자선 나 열러라 나 가봐 열했어 제바치고 가봐 열했어 Y dando el fenómeno como yo que se afirma que existe, ¿no? Son objetos de análisis. Entonces se pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde está? 나한테 커변을 열어봐 나한테 품변을 열어봐 가봐 열했어 ¿Dónde está el yo? Si el yo está en casa, un espacio, o está dentro del cuerpo. 말이지 제가 품변을로네 다 품변을로네 제거를 품변가 열어봐 O está en los 5 agregados. 그거네 아니 수 품부디 말이베 수 품부 말이베 나시 품부 말이베 레레체 코 잡아치고 그러다 Entonces se está analizando, ¿no? Uno por uno a través de los 5 agregados, buscando este yo que se afirma que existe. Entonces se pregunta, ¿el yo está en el cuerpo? Si está en las sensaciones, si está en el pensamiento, etcétera, etcétera. Uno por uno se va buscando, localizando este yo. 다 품부가 열어봐
다 부모가 나가다기 아니 나 말해봐. 어떤 나래 민도스. Y luego llega a conclusión de que el yo no se puede hallar en ninguno de los 5 agregados. 사과와요. El yo no son los 5 agregados. Entonces se pregunta, entonces, ¿dónde está el yo? 그래. 또 부모가 나네. 아니 나 뭐니래. 다 전에 뭐니래 봐. 니 말에 뒤에 매래. Sí, pero el caso es que dentro de los 5 agregados, por mucho que se buscara, no se encuentra el yo. 어디 될라 짜자스 째째는 째째스 째잖아. 내가 말에 도시 째사 제바 째사. Sí, se analiza, ¿no? Se busca. 다 셈디 리베스. 토마티 셈디 리베스. Y puesto que no se ha conseguido localizar el yo dentro de los 5 agregados, entonces se pregunta, ¿acaso el yo está en la mente? Si es la mente. 지다 셈세데 다 나니 다 니신 되냥 요래 준다만 요래. Tenemos escuelas filosóficas que aceptan que el yo está en la mente. 니네 엄마 튕겨하고 누구 말이대. 셈다 누구 말이래. Pero la escuela prasángika lo rechaza. 누구 말했어. 될라 안 제바체스 제자 넘버 제제네. 최근에 다 니가 말했어. 가봤잖아. 다 니가 말해 최근에 가니 제바체네 니에 말했어. 죽주에라고 말이라. Por lo tanto, esta estrofa está diciendo, por mucho que se buscara, se analizara el objeto de análisis, ¿no? Por ejemplo, el yo no se va a encontrar ninguna parte. 저게 제바치에게 담보 시 떼지다 고그래. 시를 찍고 그랬어. ¿Entendés lo que es la... 제바 담보 제바치에게 시를 찍고 하라고. 시지다 고그래. 떼를 찍고 그랬어. Cuando se analiza algo, se necesita una base para el análisis. 실제로 제바지의 시디다 제바지세 군요 찌가질 파 땜바레스 땜땜바 땜데 뚜루레스 Entonces, el objeto o la base que se analiza con el objeto, con el analizador, tiene una relación dependiente. 제가 먼저 단다 레라블로라 간사 그 품빌텐도 땡사디 간사스도 품불라 땡려와 시디 품불 땡려와 제가 땡 딜라 땡네 아니 땡바 간사도 열어와 안 군요 땡데 말어와 Entonces, por ejemplo, el objeto de análisis, si fuera el yo, entonces la base sería los agregados. 어디래 땡땡바 순다다 땡다 땡바니 안 땡진데 원중어레스 땡데데스 땡땡다 땡바니가 돼 땡네 조바레스 땡네 조바인다 마데바데 요마르스 땡네 조바인다 마데베 랑어디 요마르스 다 어디지 Entonces, la relación entre los agregados y yo es dependiente, interdependiente. 어디래 제가 셔 탐지에게 안에 마데베 랑어 딜라 땡네 랑어 마데베 랑어디 켄드 좀바 소소 셈디나라 도마니 세데 로르 쳐그레스 도마니 잖아 그러 Y en qué suena de aquí la. 마데베 랑어 서 조다 켄라 마데베 랑어디 판 넘버 체 롱어는 체스 맵차스로 Cuando se comprende que no hay nada que existe de manera dependiente. Todos los fenómenos existen de manera interdependiente. Cuando se comprende esto, se comprende la vacuidad. 아니 동반인 쓰지다 로라 즉 쳐그랬어 마데베 랑어디 켄드 좀 동반인 쓰잖아요 어떤지 로라 쳐그랬어
Este es muy importante, esta comprensión es muy importante. Comprender que no hay, todos los fenómenos existen de manera interdependiente. Al comprender esto, nos ayudará para comprender la vacuidad. 티 냥알엔데 녀모 방에 주 냥데 주그레스 그러다. Y a eso se le denomina nirvana. 대대로와 근데 아주 감 대화시바 님보 시고로 봐. 감 대화시바 님보 시도 와. 지잖아. Cuando se habla sobre la Tathagata, ¿no? La naturaleza búdica, 감 대화시바 님보 시도 리스고로 산재기 리스 라로와. es la potencial, ¿no? Que poseemos cada uno para lograr la budeidad. 티 산재리스 산재기 리 산재로리 산재리스. Esa es la semilla, ¿no? La base, la potencial que se posee. 어디서 그래? 대다 집어서 그래. 냥간데 봐. 죄죄. 어디를. 다 된다 가서 친데 가서나 제버지야 요 말했어 그래. 제네 가인이 말했어 그래. 다 된다 때려. Entonces, conclusión, esta estrofa lo que nos está explicando es, no importa qué objeto, ¿no? Qué fenómeno que existe en el mundo, no se va a encontrar de ninguna manera, por mucho que se analizara, finalmente no va a encontrar nada que exista de manera verdadera o sólida, sin depender de otras. 제버지메스 제버마제스 타예도 제버마제 타예 세데 코민 코람 다민 코람 다그란 디그레를 얻다. 민잠 세데. Por lo tanto, ya no es necesario, no hace falta ya buscar más. Por ejemplo, el yo, ¿dónde está el yo? No, ya no tiene sentido, no es necesario buscar más y más, porque no se va a encontrar. Simplemente entender los fenómenos en base de la existencia, ¿cómo diría? Sí, simplemente identificar o percibir los fenómenos o objetos en base de la designación ya es suficiente. 어디를다. Imputación, su existencia imputada ya es suficiente. 안데서가 공부루르게 우마른 저거나 안취단제 민잠레 엔 다잠레 송아라 민잠레 엔 다잠레스. Es por eso era Nagarjuna en su texto, ¿no? Explicó que todos los fenómenos existen de manera meramente designada. 민잠 최단제 민잠 다잠 타냐 따바잠레스 로로 도스카레스. Todo es una imputación sobre el nombre. 어디서 타르 데레스 따와데 데레스 우마데 텐주 따와데 데레스. Esa es la visión de la escuela prasángika, la visión central de la escuela prasángika. 데 가스나 코 랑원에 메베 따라데 되지 말아. 라신이 마트베 따티. Es la demostración de que no existe ningún fenómeno por su propio lado. 어디래? 다디 되버시. 다디 되된다. 다디네 다기 자다 다기 줄라 주지라다. Continuamos el siguiente estrofa 111. Vemos una persona para la que estas dos son existentes de modo verdadero, están en una posición extremadamente endeble. Si un objeto existe por el poder de la cognición, basándose en que se establece la existencia verdadera de la cognición. 어디서 그래? 단디 되긴 되바래. 센사메긴 되바. 대송도와. 센사마라 지다마다. 제라마라 코람 되바지어라 봐. 어디서 말아? Aquí se está exponiendo la visión de la escuela Chittamatra. 지다마다 세대게 아니 셈다 아니 생 유티 니가다가 아니 데르스 데마토가 레스 거래. 코라. 로와 데마토가 사고로 와.
Semda sembi yuna nijalo. sem다 sem kore temba ro sem pige sem yu dage sem yu sena sem ge to se chede dage an temba ro es. Según la escuela Chitamatra, tanto la mente como el objeto tienen una existencia verdadera. Pena lela bre pena meshi su temba ro meshi dage temba ro la ro ta dusrwa. Bueno, podemos sí, explicar de una manera más sencilla, es decir, que tanto la conciencia visual como el objeto que ha sido percibido existen de forma verdadera. Ambos. 다 지담마르게 따오지 코나 지담에 따오지 아니 최 탐지 다 때때 자체를 때도 지담하게 따오지 수다 순지에 참만이 열어와 수다 순지 메시 열어와 제지레스 수다 순지에 참만이 제지레스 제지레스 고 Entonces, la escuela Chitamatra dicen que tanto la conciencia como el objeto tienen misma sustancia. tako 제지로 제생이 동반이나 가르쳐 그래. 제생이 동반이나 제생이 동화데 안쳐 다메래. 때 차르서 제지로 봐. 제지로 소다 순지미신의 제지로 봐. 제지지. tako 제타데 동수나 차데 동화이나 자타데 동화데 쳐 다메 차래. 동반이 차래. 다 선점을 넣어. 때 따오 차부차서 들어. 제니 타데 이는 동거래요. 또 세대 제대 그 제지로 제 타대 동반이 제 타대 그 제지로 제 지디 타대 동선은 안에 딱 되게 그 내루셔. 제 타대 동. 어디 게임도 대 게임도 제지를 넣어. 추탐지 생기等于 제지를 넣는 거. 아니 되거든요. 어디냐 네가 됐다 트르 어디 런디 그래. 제지를 왔어. 제지를 왔어. 지다 그제 콘도들 시야라 센점을 놓고 따와줘라. 동반이 줘라 봐. 네. 소다 순지 참마 자생 동안이 센점을 놓고 때려. 다음에 참마. 소다 순지 참마 자생 동안 때티게면 때키란데 로마 때 퇴버리셔. 지나 다음에 디 제라마 되게 되버렸어. 제라마서 센점이 되봐. 제지리잖아요. 제지 찍대요. 제라마 되버렸어. 일로잘. 알아서라. 어디래. 지나 또 소다 순지 참마 니가 군이 제지리스 라서라 봐. 제 타다 있는 코나들 견용을 했어. 군이 제 타다 있는 공돌을 견리고 알았어. 어디. Puesto que la escuela Chitamatra afirma que tanto la conciencia como el objeto percibido tienen misma sustancia. Entonces, al rechazar o refutar esta afirmación, ¿no? Les causan problemas, digamos. Si refuta esta afirmación y dicen que no, la conciencia y los objetos tienen dos sustancias, poseen sustancias separadas, entonces no se le acabe en su mente. No pueden respetarlo. Según esta escuela, si el objeto existe verdaderamente, entonces el sujeto también tiene que existir de forma verdadera. Esta es visión de esta escuela. Obviamente no es la escuela prasángika, no comparte esta visión. 안저 칼라 사바도 치거래. 막 사간로 막 칼라 디서니 있어요. 셴바디 칼라 안 디서면 셴바 쓰니 어디 치거래. Sí.
Sí, son diferentes visiones, ¿no? Sostienen cada escuela. No siempre están de acuerdo. Sí. Como comida, que si la dice, ¿no? Cada uno va a un restaurante y escoge su comida favorita, no siempre todos son iguales. 어디다 제가 소스 대바세 때를 알아서 상황 소스 대바지어라. Cada persona tiene una opinión diferente, ¿no? Cada una tiene su propia opinión de las cosas. 배나 사간 로제 미사마 칼라 찍 사고를 쓰려면 링마르와. 찍어 사고를 링마르와. Sí. Entonces es algo que hay que respetar, ¿no? No tiene que compartir, pero tampoco puede obligar el otro que haga o piense igualmente, exactamente igual que tú. 제가 소스를 가봐디 생각을 소스 간이 생이 되거든. 어디 먹어. 때도 찍어래. Es como si vamos a un restaurante, ¿no? Cada uno pide la comida que le apetece, le guste, ¿no? Entonces es lo mismo, no se puede obligar a todo el mundo a pedir a lo mismo. 제가 말아도 저게 아니 건져 쓰고 와래. 제가 샘데다 안 생이더니 템바트와래라서 코란선 대바데래. 템바트와래서 안 건들 샘데 야구시 태워래. 샘 태워요. 어디래. Entonces para los seguidores de esta escuela, ¿no? Ya les va bien comprender los fenómenos de esta forma, ¿no? Que el objeto y el sujeto tengan misma sustancia. 코란도 템바트와래 산제 아니 냥래 체제 아니 냥 코란도 타부터 이제 셰거로 어디 가가랬습니다. Y de esta forma, ¿no? Ellos practican siguen su camino y también logran su objeto, ¿no? 어디 신도 가오네. 대대 시장원이라서 되지. 다디네 쇼로 되게 제대 가르래. 중일이래. Chuchi Thabre, dice la Thabre. 사스다 중일로. Entonces continuamos aquí en la estrofa 111, ¿no? Nos ha explicado la visión de la escuela Chittamatra. Ahora continuamos con 112, leemos juntos. Si la cognición existe por poder de su objeto, sobre la base de que se establece la existencia verdadera de objeto conocido. Si su existencia se debe a su poder mutuo, ninguno de los dos pueden existir. 어다 나게 단다 나게 지다마도 단다 셰디 코란도 쿤도레 냥도 라에레. Aquí sigue con la visión de Chittamatra. Cuando te vale, te senza que son dos. 레레 지다마도. 어디 쿤도레 지다마도 쿤도레 아니 지다 코란 땡 시베저라와 시바데 유디 따인데 잠바 그러와 시바데 유디 따베다 유디 님버디 어느 제지 이래서 결론 제사라와 예. 전에 제사라와 전에 제사나 다 이네 땡 말해로 그래 땡디다레스 그러와 Paso tendido, ¿verdad? 봐도 땡데레스로 Entonces aquí nos continúa diciendo, por un lado, que la cognición y el objeto tienen misma sustancia y además la relación entre la cognición, ¿no? La cognición y el objeto es tiene una relación interdependiente. 땡데바 님버디 편지치게지 땡이데마데 맨날 언제 됐어 거라봐. 메시디 원시라 땡여는데 믹시바데 원보라 땡여라봤어. Esta relación interdependiente, ¿no? Podemos entender, por ejemplo, nuestra conciencia visual depende de nuestros ojos, ¿no? El sentido órganos, sí, los ojos. 어디래? 지다 땡나시지 메시디 원시라 땡 아니 원시디 아니 유라 땡 dos 땡데마. Entonces aquí hay tres cosas, ¿no? Primero es la conciencia visual que depende de nuestros ojos y los ojos dependen del objeto que percibe. 땡데마 님바마세 아니 코로랑원에 조임바 뭐 땡바트바 님바. Y no solamente depende, no mutuamente, entre estos tres, además
perciben como tienen una existencia verdadera por su propio lado. 어디래? 다 건지도 그런 좀 데바트 때려봐. 다 우메베게 아니 다 데바트버스 요 말에서 라바이나 데바트버스 요 말이다 라바이나 건지 세나라 켄자선 거 상다 아 켄자 데바트 요 말에서 켄자 데바트 맨나 최근에서 그랬어. 그러 뭐 간다스 뉴 그랬어. Entonces, claro, la escuela prasángica rechaza, ¿no? Rechaza que los objetos tengan una existencia sólida por su propio lado o autónomo, ¿no? Mientras que la escuela Chittamatra, para ellos, los objetos sí que tienen una existencia verdadera. Entonces, aquí hay una discrepancia y delante de la afirmación de Prasangika, diciendo que ningún fenómeno tiene una existencia verdadera, ¿no? Esto ellos no pueden comprender, las de Chittamatra no pueden comprender, diciendo si no existen verdaderamente, entonces ¿cómo pueden existir objetos? ¿Cómo los fenómenos pueden existir? 당시에 되게 많아. 아니 코알이 탈세도 컨트레스 나샤도 뉴마리 쟁거랬다. 그러? Se les surgen muchísimas dudas, ¿no? En base de esta afirmación de Prasangika. Los de Chittamatra diciendo si no tienen una existencia verdadera, entonces ¿cómo se puede establecer la existencia de causa y efecto? ¿Cómo se podrá lograr la liberación, etcétera, etcétera? 건설 도마니지 공반이네래 덤버트가 도마니지 공거다. 제가만. Es decir, cuando los seguidores de Escuela Chittamatra se medita en la vacuidad. Ellos están meditando en objetos que existen verdaderamente. 도마 제가 돈이 거라 도마니 거라 덤버트 버릴로래. 돈이 덤버트 버렸다. 덤버트가 도마니지 공대야래. Sí, según ellos, incluso la vacuidad también existen verdaderamente, y entonces el objeto de la meditación y la vacuidad también existen verdaderamente. Entonces os pregunta Geshe-la, existe la liberación a través de meditar en objetos, objetos que existen o fenómenos que existen de forma verdadera? Se podría lograr liberación a través de meditar en los objetos que existen verdaderamente. No. Pero cuando se refiere a fenómenos que tienen una existencia verdadera, se refiere a que son fenómenos que son dependientes, que son sólidos, que no vienen por la de causa y efecto. Tiempo trubsa chiyor va, tiempo trubsa suti zamba ya, ta sunya de zo tiempo trubsa de zamba ko yude kiela tiempo ko che ko ra ngwe ne de sun go. Ore, tiempo trubsa che se da re. Juda kiela ma de be. Juda kin gyula ma de ba. Kinla ma de be, kin kala ma de be. Khorangane dunyen de su. Efectivamente, es decir, un fenómeno o fenómenos que no depende de la ley de causa y efecto y tiene una existencia independiente. 이거는 내로 거는 수중인데. 가리 임바데 톰들. 가리 임바데 내로 거랑만 수중된데 라때 맞을 수 그래. 내로 저 간다가네 교다 젤라 마데베 거 수도 런수 투바서 좀 맞다. 수간 띵겨 말고. Es decir, una existencia autónoma, ¿no? No depende de nada. Existe por sí mismo. 런수 투바서 띠서 그래. pena azu dosulane kode ay grita chijena pena mekasha suchil tema gadine yaraba. Quizás así os voy a explicar de esta forma, quizás ayudará para comprender mejor
Por ejemplo, existen personas que no dependen de nadie, ¿no? 소질 때문에 왔더니 여러분이 미. Una pregunta, si existen o no. Existen personas que no dependen de nadie. 제가 가셔 정이었다. 미 가셔 소로 다마르지만나 다 콜란 땡고면 나가라 때 사망 소소 제토위에서도 다 때문에 살다. Existen personas así. Ellos piensan, ¿no? Sobre todo gente más joven, piensan que ya yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro, ¿no? Que ya yo no dependo de nadie. 아 수간에 레고면 수간에 땡고면 살아야나. Y si afirma que puede vivir totalmente de manera independiente, sin depender de nadie. 어디 살는 코 코랑 런주 투바스 그래. 코랑 와라 랑가라스 수이도 봐. 랑가라스 소소갈래 저 소스체 수이도 그래. 미션 레모가 쓰기 그래. 랑가라스. 미션을 대모가 돼. Es decir, entonces esta persona, ¿no? Lo que está diciendo es que está independizando, ¿no? 어디서 그럼? Sí, todo depende de él mismo, sin ayuda de nadie. 어디 대저서나 런주세 디스고 된다라도 초지 디스고 런주 토스나 간라 때모가 다 세디스고. Sí, por eso cuando se dice, ¿no? Los fenómenos que existen de manera autónoma, sólido, no, de manera independiente, es eso, ¿no? Lo mismo, que existe por su propio lado. 제가 런주 토바지 런주 토니지 주나 어떨 때만 주사 런주 토니 주도나 될 때만 주시고 Sí, dichita madraga. 제가 말을 Entonces, en una escuela Chittamatra, ¿no? Los fenómenos existen de esta forma, ¿no? Por su propio lado. Vale, consulta tanda semzambe disungorwa mo chue samlo dos renzo judeors. 랑원에 주었어 랑원 때만 주었어 단냐 때만 주고 단다 고den을 보도 시고다 tempo 간다 스트로그레스 로고로 와 tempo 텐데 스트로그레스 주지 시고다 tempo 간다 스트로그레 로로 와 tempo 간다 스트로 알레 코라 tempo 조스 로로 와 치디 tempo 주었어 라레 세난 준 차요 말에 tempo 주었어 라 칸에 로 만도 지게 Primero, ¿no? Ellos dicen que los fenómenos existen verdaderamente, ¿no? 근데 kiranzo 내도 tempo 주었을로는 kiranzo 세난 가르쳐서 들어 Cuando, si yo os digo, ¿no? Una cosa o un objeto existe verdaderamente, ¿qué es lo que os surge en la mente con esta afirmación? 어디서 그래? 저는 될 줄에 소소센 간데 쳐도 했어. tempo 주었을 간데질 국도 했어. ¿Cómo comprendéis, cómo entendéis esta afirmación? Si digo que el objeto existe, una cosa existe de manera verdadera. 제가 tempo 주었을 간데질 시그레스다. 예. ¿Qué es la chuota? tempo 주었을 간데질 tempo 주었을 시그레스. Os pregunta que si ¿cómo comprendéis, ¿no? La existencia verdadera de un objeto? Que surge de la nada. 아, 걔는 내게. Pero yo soy de 수지를 때 먹어질 때요. 그래서 그 중수다 간걸로 수수랑을 해주게. 어디를 거세들이 그러나 전냐되게 넣어라. 저는 알레 tempo 주었을 간데실 디 가르스나 어떤다 세다 리셔도 시네. 다 되네 로이마 주다진라 추네 마드베 코랑원을 종해질 시고를 랍사르데. 데 tempo 주었어. Es eso, la existencia verdadera refiere una cosa o un objeto que no depende de nada, que existe por su propio lado, ¿no? 제가 지다마르게 쓰고 제가 뭐고 또만이 쓰고 또만인데 또만이 공연 로테다 또만이 코랑 라마데 좀해지 공대요. 그다 제는 맞대 봐지 공요. 지다마르게 또만이 뒤거로 와. 선자매게. 어디 또만이 때맞으면 돼 그래. 뒤맞으면 또만이 돼. 뻔뻔히 되고 좋지. 최대로 되고 좋아. 뭐보 로라. 뭐 또만이 때맞으래스. 뭐보 때맞으래스.
Es por eso, bueno, una vez que ya sabemos, comprendemos bien, ¿no?, a qué se refiere la existencia verdadera, entonces volvemos otra vez con la afirmación de escuela Chittamatra, ¿no?, porque según esta escuela, tanto la vacuidad como el objeto que se medita, ¿no?, existen de forma verdadera. 어디 대체라마 그런 되바래다. Esta es la afirmación o la visión de esta escuela Chittamatra. 디 그런 되바디샤. 다 되바래. 다 먼저 내내 시에디 다 티마레스 거래. 티마레스. Para nosotros nos sirve simplemente conocer, ¿no?, hay esta visión, ¿no?, de cuál es la visión, cuál es la visión de la escuela Chittamatra, pero lo que nosotros tenemos que entender no es eso. 덴바트버스디 다 먼저 대시에디 덴바트버스디 요마레다스. Porque realmente es todo contrario de lo que nosotros creemos, ¿no?, la escuela prasángika, porque según la escuela prasángika no existe nada que existe de forma verdadera. 덴바레스. 덴비치 짠자선다 매 덴바마투스라. 덴데레바스 덴바마투스. Porque la escuela prasángika sostiene que todos los fenómenos existen de manera interdependiente. 어디다 덴 떼바레바스. 떼바인자 덴바요마레스라다. 덴바투고요마레스. Surgimiento dependiente, ¿no? Surgimiento dependiente. Y puesto que todos los fenómenos es de surgimiento dependiente, precisamente por eso, no tienen una existencia verdadera. 어디서 그래? 지나마가 덴바투 세디당 디네 덴바 메세디 카가레도 봐. 롤 샤야고 카가레. Por eso vemos que aquí es totalmente diferente, ¿no?, las dos visiones del Chittamatra y Prasángika. 베나 제란조 로그로와 덴바투가 야레세 라 이젠다 봐. 수루라 예세. 로디 로그레. 수루라 덴바투 예시스. 파티고도 해. 덴바투가 야레시기도나 수루라 덴바투 야레스. Entonces, si alguien confirma que los fenómenos tienen una existencia verdadera, entonces tenemos que preguntar en qué escuela, ¿no?, en qué escuela sostiene esta afirmación, esta visión. 둔다모가 시도가 둔다모가 수루라 덴바투 예시스. Dentro de las 4 escuelas, ¿qué escuela sostiene esta visión? 수루라 예시도스. 제가 nga uma tenjo 있어. nga uma tenjo ni nga 덴바투 챌린지 말았어. Yo soy seguidor de la escuela prasángika. Entonces no comparto esta visión. 어디를 제라서 덴바투 챌린지 제라도 되바레스. 나디 챌린지 지금 말했어요. 왔다. Es decir, que vosotros si sostenéis, ¿no?, si creéis en esta visión, lo respetamos, pero nosotros rechazamos o no refutamos, no aceptamos esta visión. Porque la visión de Prasángika es lo que a mí, ¿no?, ¿cómo diría? Me va mejor o así, sí. A mí me gusta más. Es la visión que me gusta más. 도마니 공방이네 런싱마도 도마니 공방이네래 문에 집에 시버지 삐다 보는 여러 봐. 들어. Lo digo porque incluso, ¿no?, en base de esta visión, la visión de la escuela prasángika, cuando medito sobre la vacuidad, ¿no?, la meditación logra una, ¿cómo diría?, el nivel o cualidad suprema, buena. Pena 가지고 쇼가야 인사다가라 다 추에던 저런식 배 나다가 나라네 집에 나세되게 나라네 집에 안 추에던 저런식 매 상당샤베나 야 인사다가라. Por ejemplo, cada mañana nada más despertarnos, ¿no?, antes de empezar la actividad de día, sí, inmediatamente reflexionemos sobre la ausencia de identidad de los fenómenos y de la persona. Y si reflexionamos, todos los fenómenos existen de manera dependiente.
dangerous. Tene Sí, dependiente. independence. Tene jo, tene tabare, san tanshaina. Todos los fenómenos con mera designación. 어디래? 산 디마도 다니네. 아주 쇼야나네. 그러봐. 되네. Entonces, si reflexionan, si nada más despertarnos, reflexionamos estas cosas que hemos mencionado, ¿no? 어디 아니 동반이 공부서 되래. 또 상당한 동반이를 제거래. Y entonces lo que estamos meditando, reflexionando, esta reflexión se convierte en la meditación y la vacuidad. Analizar sobre la vacuidad. 제가 최던지 동반이 상을 딘줄 제봐서 어디다 매상 배 어디래? Reflexionar sobre la ausencia de existencia intrínseca de todos los fenómenos. 또 쇼간에도 상당샤고레스. 그러봐. Analizar sobre la relación e interdependencia que existe en los fenómenos. Todo esto consiste en todo esto, lo que se está haciendo es meditando, reflexionando sobre la vacuidad. Eso es lo que se puede hacer cada día por la mañana. Es una, sí, al menos 3 veces al día se puede hacer reflexión. Si consigue reflexionar más veces, magnífico, pero si no, como mínimo 3 veces hay que reflexionar. A lo largo del día, cada día tenemos que reportar, reflexionar sobre la vacuidad 3 veces. Sí, reflexionar o pensar en la vacuidad, ¿no? 3 veces al día. Entonces, después, si podemos, tras la reflexión, si podemos meditar 1 minuto, 2 minutos. Y para meditar sobre la vacuidad, no necesariamente hay que quedarse en casa, ¿no? Así, con todo muy formal. Se puede hacer en cualquier sitio. Se puede hacer a la playa, en la montaña, donde estés. En el bosque, ¿no? Cualquier sitio puedes hacer. Sí. Pensar reflexionar una y otra vez que nada de lo que vemos tiene una existencia verdadera. Se puede ir si vas a la playa, también puedes meditar, ¿no? En la playa. También es muy agradable al lado de playa, escuchando el sonido de mar. Porque esto nos ayuda a calmar nuestra mente. Al momento cuando meditamos sin la vacuidad, se nos reduce, nos va disminuyendo nuestra conceptualización. Así que cada día, cada mañana podéis empezar vuestro día reflexionando sobre. Así que
si comparamos la visión de estas dos escuelas, ¿no? La escuela Chitramatra, por un lado, afirma, sostiene la existencia verdadera de los fenómenos, pero al mismo tiempo también aceptan la existencia de ley de causa y efecto, ¿no? Mientras que la escuela prasángika rechaza la existencia verdadera. 지단 안도세들이 준다모 시가 땡디스데 켈람바레 땡디 차라모도 지 땡디스데 처음에 준다모 처음에 땡디스데 켈란 지요래 그러와 En cuanto la relación causal de causas y efecto, ¿no? Ley de causa y efecto, todas las escuelas, todas las 4 escuelas filosóficas del budismo aceptan. 제가 땡디스데 안에 교단 kiến 되베 데스 거라 지라마단 메디스데 조겐라 데스 거라 교단 kiến 땡디스 거라 그러와 El surgimiento dependiente. 어디서 그래? 지나 저걸라 맞으면다 뉴욕 어디서 지나 템바레스 그래. 템바레스. 다 계란도 쉐데 리버데 니네 안저기다 교단진 뜨나 아니 거 라원에 메시그레스. Por eso la escuela prasángika dice, si las cosas, los fenómenos, todos existen de manera interdependiente, ¿qué es lo que vosotros aceptáis, ¿no? Entonces, precisamente por este motivo, los fenómenos no tienen una existencia verdadera, inherente, porque existen de manera interdependiente. 다 되네 쇼가 다 거발해서 되게 비게로는 거발해서 지치질러다. Vale, di shudir va que se la 데 비게도는 질러다. 거발해. que te pume. 어디로다. Vale, continuamos con estrofa 103 de Lemos. Si no hay padre en un hijo, ¿de dónde viene el hijo? Si no existe el hijo, no hay padre. Y de forma similar, aquellos dos no existen. 다데 딱다 넣어서데 당도 쉐데 딱다데 넣어라. 댄스 저러봐. 대단하래. 보다 빠발로 빼자러와. Aquí vemos en esta estrofa claramente, ¿no? Lo que llevamos diciendo, esta relación interdependiente de las cosas, ¿no? La relación entre, aquí nos pone ejemplo de un padre y un hijo. 저다 부스는 부러 부세데 팔라테네 아니 부세데 따야데 아니 팔라테네 아니 보여봐 인자 투스타투 그랬어. Llamamos decimos el hijo, ¿entendés lo? 보고 Sí. 파여봐 인자 보고 보여봐. 보고 보지스나 부세데 팔라테네 아니 당다 파세 따야데 콜라 보고 유자 파세 따라. 어디 따라 왔어. Entonces vemos la relación entre padre y hijo, ¿no? Si no hay un padre, ¿de dónde viene un hijo? 나빠바니 있을 라인자 콜라 보고 예스 라르다 답된다. Es decir, cuando uno presenta a uno, ¿no? Uno dice que yo soy padre. Aquí, con esta frase, ya indica que tiene hijo. 지르바 아마니 있을나 나라 보고 열러라다 된다 때려와. De la misma manera, si alguien dice que soy madre, quiere decir que tiene hijo. 어디를 시다 띵도와 나 시다 보고면 Aquí hay una relación interdependiente. 어디서 떠그레스 코타게 디 따사디 따 준데 때네 따사데다 타냐데 따사니 요래와 교단 제볼다네 때 Junjeta Taniela. 타냐를 때네라 Entonces, aquí ¿no? El padre existe dependiendo del hijo y hijo existe dependiendo del padre, ¿no? Es una relación causal. 그래와 지다 말하다가 다 교단 제보려봐 배나 보든 제보려 빠바디 줄여봐 준데 때려봐 다 이제 튕겨올라 준데다래데 이내래 고 랑원에 말을 해서 그래 다 때네 파주 때 말했어 그래 다 땡시 준데 때 말했어. Entonces, esta relación entre padre y hijo, que es una relación interdependiente, ¿no? Y tanto la escuela Chitramatra como Prasángika lo aceptan, ¿no? Pero
según la escuela prasángica, tanto padre como hijo existen de manera meramente por la designación. Por lo tanto, no tienen una existencia intrínseca, mientras la escuela Chittamatra afirma que existen verdaderamente. 지라마 된데디 교단 제부 그 랑원에 주비 땜바 태주룰라 교단 제부 오늘 랑원에 못 주비 땜바 Entonces, según la escuela prasángica, es una interdependencia una existencia interdependiente que surge en base de una existencia 랑원에 주비 땜바 지라마다게데 랑원에 주비 땜바 태주룰라 랑원에 못 주비 땜바 지버래 sí, es lo que hemos explicado antes. Entonces, para la escuela prasángica, ¿no? Tanto padre como hijo no tienen una existencia verdadera o por su propio lado, a pesar de que la relación, ellos dependen mutuamente, ¿no? Tienen una relación causal, mientras para la escuela Chittamatra existen, tanto padre como hijo existen de manera verdadera y su relación es una relación causal. O sea, lo que coinciden es respecto a la relación causal, ¿no? Entre padre e hijo, pero lo que no coinciden es respecto a la existencia verdadera o no. Según Chittamatra, existen verdaderamente, según Prasangika, no tienen una existencia por su propio lado. Eso. Ya está. Hacemos un descanso. 사시 베지 중심에 다다 리롤레시 데gem바디 산제 신라메데고 로고란다 신라 제바라쇼 이당고루라나 멘달라 카니야다야 메